Vamos a escudriñar la palabra del Señor. El texto base, recordemos, está en Romanos capítulo 3. Texto base. Y vamos a leer de nuevo los versículos 23 hasta el 27. Lógicamente vamos a tomar muchos otros textos, pero este es el texto base, porque hoy vamos a la parte 4 acerca de cómo predicar el Evangelio. ¿Por qué nos detuvimos tanto? Porque procuramos que cada detalle se insistiera suficiente. Por ejemplo, lo que compartimos hace 8 días acerca de que las personas regularmente no caminan con el Señor porque creen que Dios es como ellos, porque nos han enseñado siempre que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, y se nos olvida que la Biblia dice que Dios odia al pecador. No se trata de que no tenga misericordia, sino de que Dios odia vernos perdidos. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 23, a la primera parte del 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, hoy, su justicia, a fin de que Él sea el justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la primera parte del 27 dice, donde que pues está la jactancia, queda excluida. Y esto nos desarma para juzgar a alguien, pero tampoco nos quita la bendición de tenderle la mano para que se levante, porque no está bien decirle a alguien que no anda bien, que anda bien. Lo que pasa es que hay que decírselo con amor, para que no reciba juicio, sino que reciba una mano tendida que le levanta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a la parte 4 de este tema acerca de cómo predicar el Evangelio, y primero remembremos un poquito que hemos estudiado hasta ahora. Primero aprendimos que todo creyente tiene una obligación de evangelizar. Y si lo debe hacer, entonces debe aprender a hacerlo correctamente. Y si lo debe hacer correctamente, entonces necesita conocer cuál es el evangelio que va a predicar, es decir, conocer el verdadero evangelio. Recuerden que el evangelio es Cristo. Pero el evangelio implica la justicia de Dios, la santidad de Dios, la justificación del Señor, la propiciación de Cristo por nosotros. Entonces, eso implica que todo cristiano, todo creyente está obligado a conocer a Dios. Porque si conoce a Dios, se conoce a sí mismo y entonces comprende cuánta distancia hay entre Dios y nosotros. Y entonces puede enseñar a otros acerca de ese Dios y acerca de esos nosotros que estamos tan distantes de Dios, para que el pecador pueda entender que está perdido, que no tiene salida y que por eso necesita la gracia en Cristo para ser salvo. Vimos que pecar es violentar la ley de Dios. Y que conocer el evangelio demanda tener una relación íntima con Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, aunque seamos muy fieles en la iglesia, aunque seamos expertos orando y ayunando 40 días, como algunos acostumbran a hacerlo, tenemos un problema de autodestrucción personal. Es decir, la persona que camina religiosamente sin conocer adecuadamente a Dios se autodestruye. Porque comienza a construir sus propios criterios religiosos. Y cuando construye sus propios criterios religiosos, empieza a hacerse daño, a hacerle daño a su espíritu, porque termina siguiendo sus caprichos. ¿Me hago entender?
También aprendimos entonces que para conocer a Dios necesitamos conocer los atributos de Dios. Bueno, no hablamos de los atributos de Dios, que son muchos, pero quizás aquí los hermanos que predican conmigo se han esforzado en enseñar acerca de los atributos de Dios. Y debemos tenerlos en cuenta. Porque no conocer a Dios, no conocer sus atributos, es pecado. Es pecado por omisión. Entonces hoy vamos al punto número 8. Y ese punto número 8 vamos a mencionar que debemos usar la palabra de Dios para hacer consciente al hombre de su pecado. No es por mi parecer, es usando la palabra de Dios como debemos, y es una obligación, conducir a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi primo, a mi prima, a mi amigo, mi amiga, a mi enemigo, de que necesita el Señor. No perdamos de vista, amados, ¿por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No perdamos de vista que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, eso lo dice la palabra de Dios también. Eso no lo podemos perder de vista. Pero tampoco podemos perder de vista que a nosotros nos toca, estamos obligados a usar las Escrituras como espada que penetra, que hiere, que debilita y convence de pedir ayuda. Porque los hombres somos instrumentos para hacerlo. Quiero decir, no perdamos de vista que quien convence es el Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumentos para usar la palabra de Dios como esa espada que penetra y llevar al pecador al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Y estamos hablando de hace miles de años, ¿cierto? Hermanos, la maldad siempre ha reinado en la tierra desde que Adán y Eva cayeron. Desde que Caín mató a su hermano, la maldad ha reinado sobre la tierra. Es más, parece que la raza de Caín pervirtió a la raza de Set. Y digo parece para no entrar en discusiones teológicas acerca de quiénes fueron los que se unieron a las hijas de Dios. En mi concepto es muy coherente que son los hijos de Set y que eran gigantes. Creo que lo demás no tiene suficiente fundamento. Por lo menos en coherencia con el capítulo no se la encuentro. Yo no soy el mejor teólogo, ni más faltaba, soy el más pequeño de todos, ni siquiera soy estudioso. Y hay unos estudiosos que afirman lo contrario, pero respetando sus pensamientos lo veo mucho más coherente por el otro lado, porque si no me tocaría cortar la Biblia en un texto y luego continuar en otro, y la Biblia nunca se corta. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. ¿Cuántos designios? O sea, no se salvaba ninguno, ¿cierto? Todos los designios del pensamiento del corazón de los habitantes de la tierra era de continuo ¿qué? Solamente, hermanos, cualquier parecido con usted y conmigo no es coincidencia. No es coincidencia. O dígame si a usted no le cuesta levantarse el domingo para venirse a la congregación fielmente. Bueno, los que ya estamos disciplinados nos cuesta menos, pero al que no tiene esa disciplina, le cuesta. Lo jalan otras actividades. No es que sea el único día que descanso. No estoy juzgando a ninguno, a todos nos pasa, hermanos. A unos de una forma, a otros de otra.
Por eso procuramos que el ambiente aquí se haga tan alegre. ¿Para qué? Para que alguien diga, oiga, hoy me hizo falta el abrazo en la iglesia. Así me lo dijo una hermana aquí. Es que me hace falta los abrazos en la iglesia. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente. Aquí no dice a veces. Primero todos y segundo, siempre. Únicamente el mal. Esta es su condición y esa es mi condición. Y no lo está diciendo ningún pastor, lo está diciendo el Señor. Así que si lo dice el Señor, la iglesia dice amén. No lo podemos negar. Hermanos, permítanme, me les meto un poquito a la cocina. Si tuviéramos aquí un dispositivo de inteligencia artificial, que a lo mejor ustedes lo tienen ahí en sus bolsillos, que tanto los distrae tantas veces, y pudiéramos reflejar aquí en esta pantalla, en estas pantallas que están aquí a los lados, los pensamientos de cada uno de ustedes y los míos, todos saldríamos de aquí corriendo y no volveríamos nunca más por vergüenza. ¿O alguien se salva? Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. ¿Saben que ya están usando la inteligencia artificial para manipular imágenes, para hacer hablar imágenes? No se les haga extraño que a los cristianos nos vayan a acusar de lo peor de aquí a mañana, haciendo montajes con la inteligencia artificial. Esta semana cogieron un hijo espiritual nuestro que bauticé hace unos años, le metieron un arma a su carro y lo acusaron de tráfico de armas y lo golpearon y le partieron sus brazos. Oremos por él. Saldríamos corriendo de aquí. ¿Sabe qué es lo triste? Que con el Señor que lo ve todo, a veces no nos da vergüenza, que se dé cuenta de todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de honrarlo, todo lo que le hacemos el quite a sus órdenes de llevar su reino a lo ancho y largo de la tierra. Todos debemos predicar el Evangelio, porque hay un Dios que lo exige. Y la primera forma en que lo predicamos es con nuestro testimonio. Cuando la Biblia dice algo, ¿para qué nos decimos mentiras? Allá en nuestra conciencia, a veces con una sonrisa, a veces poniéndonos bravos, a veces serios, decimos, es verdad. Cuando nos da sonrisa es porque decimos, he sido conchudo. Cuando nos ponemos bravos es que decimos, hasta allá no permito que se me metan, pero resulta que es el Señor el que está escudriñando los corazones por su palabra. Génesis 8, la segunda parte del versículo 21. Porque el intento, Génesis 8, segunda parte del versículo 21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde... ¿Y por qué no dice que desde la niñez? ¿Por qué no dice que desde bebé? Los médicos que hay aquí me van a decir que esto es verdad, o si no, me pueden decir que es mentira. La última parte del cerebro que se desarrolla es esta parte de encima, que es donde reposa el consciente, ¿cierto? Los niños no son conscientes de su maldad, aunque la tienen. Pero apenas coge conciencia, apenas se le desarrolla la corteza cerebral, donde están las decisiones voluntarias,
Allí no hay que enseñarle a nadie a que haga el mal. Allí nos nace hacer el mal. Es más, uno entre más viejo, más fregado se vuelve en eso, a no ser que trabaje por la santidad. Porque cuando uno se va volviendo viejo, se vuelve menos tolerante. Le toca a uno hacer curso, hermanos, para no volverse amargado. Porque si no, se vuelve amargado y no se lo aguanta nadie. Y eso es feo. Yo sé que esas sonrisas son de... es verdad. Y el que se pone bravo es porque dice, es que hasta allá no permito que se me meta. No es necesario enseñar a un niño a hacer el mal. Él nace con el chip, pero apenas empieza a tener uso de razón, comienza a practicar voluntariamente lo malo. Antes lo hace por naturaleza. Si usted coge un bebé pequeñito que todavía no tiene desarrollada su corteza cerebral, le va a entregar un juguete y ese juguete él está bravo con usted y no se lo recibe, déselo a otro niño y verá que estalla una guerra nuclear. Es un problema de naturaleza. Y ustedes, los que ya tienen conciencia conmigo, debemos aprender a reconocer, porque si no reconocemos, pecamos contra Dios. Pecado de omisión, eso que hace escondidas, eso que ya a veces incluso ya no se lo aguanta y comienza a hacerlo en público. Cuando ya sale al público, hermanos, es porque ya lo dominó la situación. Hay vicios emocionales, hay vicios espirituales, hay vicios físicos. La gula es un vicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Muchos teólogos dicen, es que tal vez David no era hijo del matrimonio de Isaí. Y eso explica por qué cuando llamó a los hijos para almorzar con el profeta Samuel no estaba allí. Es que seguro era hijo de una concubina y por eso David habla de eso. No, David no habla de eso porque era hijo de una concubina. No me consta de quién era hijo. Pero David dice eso reconociendo que su corazón, así como lo dice la palabra de Dios, de continuo se inclina al mal. No le estoy diciendo a usted ni me estoy diciendo a mí que no nos sintamos mal porque nos inclinamos al mal, sino que reconozcamos que ese es un problema contra el cual debemos trabajar. La batalla más grande de un hijo de Dios no es contra el diablo, es contra su carne. Es contra lo que le pide su cuerpo, contra lo que le exige su mente. Esa es la mayor batalla de un hijo de Dios. ¿Sabe por qué la batalla grande no es con el diablo? Porque Cristo venció al diablo y le dio autoridad a la iglesia para vencerlo. Pero en cambio dice la palabra de Dios, ¿quién dominará su lengua? Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me mete semejantes pasadas tan malas y me hunde en la perversión? ¿Quién me librará de esto? La Biblia dice que el hombre es pecador. Sí, la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero ¿sabe una cosa? La sociedad, la cultura, los libros, los periódicos, la vida diaria lo comprueban. Cómprese por gusto un día de estos el periódico de hoy o búsquelo en su pantalla que allí lo tiene. A ver de qué hablan las noticias. Que en el gobierno pasado se robaron 70,000 millones en los, ¿cómo se llaman? Se me olvidó cómo llamaron ese proyecto. Bueno, el Ministerio de las Tecnologías. Ahorita hay un embrollo, no sé cuántos miles de millones por 80 camiones para el agua. ¿Cambiaron las cosas? No. Es un problema del corazón del hombre. Porque sin Dios el hombre está perdido y el hombre es perverso. Lo único que le cambia la realidad a una persona es que la palabra de Dios transforme la persona. Así que usted no tiene ninguna otra opción. Su única opción
para no seguirse hundiendo, es que escuche la palabra de Dios. Es que viva por la palabra de Dios, es que coma de la palabra de Dios y que comparta la palabra de Dios para que otros también conozcan la única salida que tiene el hombre: recibir a Cristo como su Salvador. Eso es el Evangelio. El hombre no es pecador porque peca, hermanos. Es que como pecó se volvió pecador. No, el hombre peca porque es pecador. Bueno, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Es decir, es su naturaleza. Y cuando evangelizamos, la única forma de desnudar su pecado es mostrarle a Dios. Cuando le mostramos a Dios, entonces tiene dos opciones. Ya lo dije hace 8 días, hace 2 semanas. O sale corriendo bravo con nosotros y no vuelve a la iglesia, o se arrepiente. Yo quiero confrontar a cada uno de los que me están oyendo aquí y también allí en la pantalla. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo bravo conmigo porque hablamos de que usted y yo de continuo nos inclinamos al mal? ¿O va a reconocer su pecado y se va a arrepentir? Quien se arrepiente alcanza misericordia y no es castigado en el infierno. Quien no se arrepiente debe ser enviado al infierno por la justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios no puede amar el pecado ni a alguien que no se arrepiente. Número 9. El pecador debe entender que está perdido. Cuando usted predique, no debe irse contento si le dicen usted sí que habla bonito. Váyase contento si la persona que le está escuchando entiende que está perdido. Bueno, voy a leer un versículo aquí en Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros como suciedad, aquí no dice como sociedad, como suciedad, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, esto es una afirmación de Dios, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién está diciendo que somos como suciedad? ¿Que nuestra justicia es como trapo de inmundicia? Lo dice la palabra de Dios. Así que cuando alguno de nosotros dice, es que la gente no comprende, es que la gente... No, diga más bien nosotros. Porque cuando nosotros decimos la gente, nos estamos vendiendo, le estamos vendiendo a los demás que somos buenos y que los malos son los demás. Y eso es indiferencia y eso es pecado. Somos hijos de Dios y somos culpables de la maldad que gobierna el mundo también. Si usted coge un leproso y lo envuelve en una tela muy fina, no sirve de nada, porque apenas unos instantes después la podredumbre de sus carnes invade la tela fina y la tela se verá tan podrida como está el leproso. Esta es la razón por la que el hombre no puede ser salvo por las obras. Es que de adentro sale la podredumbre y contamina lo que está afuera. Sus obras solo reflejan su naturaleza corrupta y podrida. Como está escrito, dice allí en Romanos 3, 10 al 20,
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, esta es la conclusión de la doctrina expuesta por Pablo en sus cartas. Si usted quiere ver un resumen de la doctrina de Pablo en sus cartas, busque, aquí está. Aquí está. Pablo coge y hace una transliteración de muchos textos de la Escritura. Por ejemplo, no hay justo ni aún uno. Esto es una frase traída de allá de los Salmos, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo estaba trayendo de memoria textos. Y cuando trae todos estos textos, destruye con cada uno de ellos los argumentos que tenían los judíos para justificarse por sus obras. Porque Pablo está hablando allí primeramente de los judíos que se estaban justificando por sus obras. Y sigue versículo tras versículo hasta que llega al versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Para qué? Aquí está el primer propósito, porque se predica el evangelio. La última parte del versículo 19, para que toda boca se cierre. ¿Y todo el mundo qué? Quede bajo el juicio de Dios. Para que nadie pretenda justificarse por las cosas que cree que son buenas y que está haciendo bien. Para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito principal de Pablo al predicar sobre el pecado y el pecador es la condenación de todos, para que la gracia sea la única salida. ¿Es duro? Hermanos, esa es la única esperanza que usted tiene y la única esperanza que yo tengo, porque como les dije, si por inteligencia artificial pusiera sus pensamientos y los míos aquí, no quedaría ninguno aquí. Saldríamos corriendo por la vergüenza, porque nuestros pensamientos de continuo tienden al mal. El propósito principal de Pablo al predicar sobre el pecado y el pecador es la condenación, y no es nada menos. La Biblia dice que por eso Cristo predicó a los espíritus encarcelados, para hacerlos responsables. Pablo con estos versículos hace una especie de barreras para que nadie se escape, para que todos seamos encerrados en el pecado y sin salida y no podamos hacer nada, excepto mirar arriba al Padre, a su gracia en la cruz de Cristo. Aleluya. Para que no tengamos ninguna opción sino clamar misericordia. Como dijeron allí los judíos en Hechos capítulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no los deja muriéndose. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don, el sello de que son hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. Encerrar al pecador, hermano, dejarlo sin opción, que no sea Cristo, es el propósito de estas cartas de Pablo. Hermanos, es como tener un cuchillo muy afilado, que debe usarse con toda sabiduría, con todo cuidado,
y con todo amor, pero que se debe usar. Encerrar al hombre para que no tenga ninguna esperanza sino Cristo, como dijimos en la vez pasada, es aguarle la fiesta al pecador para que no se vaya tranquilo. Él le mostró el camino y se convirtieron ese día, cuando predicó el apóstol Pedro, se convirtieron más de 3,000 personas. Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuenta la historia que hay un predicador escocés que murió para en 1972. Se llama Duncan Campbell. Alguna vez la esposa de un hombre muy reconocido llama a Campbell y le dice: Pastor Campbell, evangelista era él, venga por favor a mi casa porque mi esposo, está encerrado en el sótano gritando que se está quemando vivo. Cuando Campbell llegó, allí estaba efectivamente en el sótano este hombre desesperado gritando, y Campbell le dice a la esposa: déjelo que se queme un poquitico más. Eso suena cruel, ¿cierto? Pero lo que quería el predicador es que este hombre llegara al punto de que no le quedara otra salida que reconocer su pecado y arrepentirse. A eso me refiero cuando digo encerrarlo para que no le quede salida. El pecador debe reconocer que necesita un Salvador y no lo hará a no ser que se sienta perdido de verdad. Tenemos la fea costumbre de que cuando Dios está tocando a una persona que anda mal, vamos a consolarlo. Pero antes que consolarlo, debemos dejar que el Espíritu Santo lo turbe, porque es para arrepentimiento. Es el momento de que sienta que su única salida es reconocer su pecado y arrepentirse. Claro, no lo dejamos solo, lo acompañamos en silencio tal vez. Y estamos esperando el momento en que diga: necesito una respuesta. Y ustedes y yo tenemos la única respuesta que existe: la palabra de Dios. Hasta que reconozca su pecado, suplique si hay esperanza y entonces le predicamos el evangelio y que se arrepienta. No es fácil caer en la tentación de consolar. Se necesita sabiduría, pero el Señor la dará. Hay una mujer en algún lugar de este país que hizo pacto con el demonio, y cada vez que el demonio le instaba a quitarse la vida, me llamaba para pedir ayuda. Ella llamaba buscando consuelo, pero yo solo podía meter la mano en su herida para llevarla a arrepentirse. Cuando me decía: ayúdeme por favor, yo le decía: debe renunciar al pacto que hizo, debe renunciar a la hechicería. Claro, el demonio es muy astuto. Cuando se veía perdido, ¿sabe qué hacía? La dejaba en paz para que yo me desatendiera de él, para que ella dijera: ya me siento tranquila. Y otros meses tranquila, a los otros meses otra vez en la misma circunstancia. Ella hizo un pacto con el demonio por dinero. Si el diablo paga mal, ¿a quién bien le sirve? Si los dejamos quietos, el diablo se queda, hermanos. Y la idea es sacar al diablo. El Señor no quiere que eso pase. Él no responde al pecador consolándolo, sino haciéndolo consciente de su pecado y de que está perdido, para que se arrepienta y pida perdón. Al predicar, amados, debemos hacer lo mismo, nada menos. Dios tenga misericordia y nos dé sabiduría para hacerlo adecuadamente. Señor, gracias porque al escudriñar tu palabra, hemos visto que tu palabra es tan sabia que apunta directo a la herida, para que la herida no solamente sangre, sino que además reciba sanidad cuando el pecador se arrepiente. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos aprender a llevar tu palabra y aprender a entender la situación de quien necesita ayuda, no para consolarle en su perversión, sino para llevarle a dejar su perversión. Gracias, Señor. Tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.